Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van? Este es el Batiburrillo de Lu otra vez. Mi nombre es Lourdes y hoy, para continuar con la temática en la que veníamos, vamos a hablar sobre el Sibaldone. Mientras tanto, les voy a ir mostrando cómo fui realizando una de las últimas entradas en mi batiburrillo número 2, al cual le quedan muy pocas páginas, capaz que me quede para hacer una o dos entradas más. Y mientras tanto voy preparando el futuro batiburrillo número 3, esta vez que en un formato distinto. En este caso lo voy a hacer yo, y bueno, esta vez decidí no comprar un cuaderno para hacerlo, sino reciclar las hojas de otro cuaderno que tenía y que no me gustaba mucho cómo me estaba quedando. Era una especie de cuaderno tipo formato agenda, el cual lo dejé por la mitad, así que aproveché las hojas que me quedaban, que eran bastantes, y bueno, las recorté a la medida que quería, las fui doblando, las cosí y me fui armando una especie de libro nuevo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo durante el video, para entretener la vista. Y vamos a comenzar con el tema del Sibaldone. Así que les voy a contar un poco cuál sería su historia, ¿no? Cómo surgió, en dónde se utilizaba, en qué época, etc. Entonces, ¿qué es un Sibaldone? En plural, en italiano, sería Sibaldoni, con i, en singular, Sibaldone. Y significa, esta palabra, un montón de cosas, o también significaría miscelánea. O sea que estamos hablando de un batiburrillo. Y bueno, era un cuaderno común, al igual que como un playbook, en donde se escribía en lengua vernácula italiana, que la lengua vernácula sería la lengua común, digamos, que se utilizaba en esa época. Ahora, si eran textos más formales, por ejemplo, se escribía en latín. Si uno era un erudito en esa época, tenía que aprender latín para poder escribir sus textos académicos. Pero en este caso no eran, digamos, de este tipo de cuadernos. Ahora ya les voy a ir contando por qué. Los cuadernos eran en formato pequeño o formato mediano, digamos, como de bolsillo, y los escribían los ciudadanos de las ciudades-estado de Italia a finales de la Edad Media y en el Renacimiento. Se tiene conocimiento que aparecieron por primera vez a mediados del siglo XIV, y la palabra Sibaldone se utilizaba específicamente para describir un cuaderno que podía contener una mezcla de un montón de cosas, como por ejemplo literatura, ciencias elementales como astrología, astronomía, cosmología, etcétera, o oraciones y memorias personales. Y bueno, al parecer también eran libros familiares, se usaban mucho a nivel personal, ¿no? Porque se crearon en un entorno doméstico. Parece que uno en su casa tenía un Sibaldone, y era de uso privado, donde se recopilaba la información. La diferencia con una memoria o con un diario es que en un diario, una memoria, bueno, uno va recopilando hechos, va recopilando lo que sucede en el día, ¿no? Va hablando más bien de temas y situaciones personales, de cómo uno se siente, etc. En este caso no se utilizaba para eso, sino que se utilizaba para ir compilando
información que a uno le resultaba importante o útil. Eran contenedores de cultura y se iba transmitiendo de generación en generación. O sea que pasaba del abuelo, del padre al hijo, y bueno, quien lo recibía continuaba compilando información y rellenando este cuaderno, ¿no? La mayoría de ellos fueron copiados por los florentinos, pero también más adelante los comerciantes venecianos a partir del siglo XV también empezaron a utilizarlo. Y bueno, es conocido entonces también el Sibaldone da Canal, es uno de los más conocidos, y el libro de Miguel de Roda. En ese momento se empezó a utilizar este tipo de libros debido a que la tasa de alfabetización era bastante alta, era del 69,3% de la población masculina adulta, particularmente en esta zona, ¿no? de Florencia. Y en el siglo XV, entonces se volvió muy popular el pasatiempo de ir copiando manuscritos. Se dice que era muy valioso recopilar y compartir textos en ese entonces, y se llegaron a producir una gran cantidad de ejemplares, conservándose más de 2000. La mayoría de ellos eran anónimos, ya que esta práctica no se limitaba a las élites sociales, como el caso de figuras literarias o artistas como Da Vinci, que tenía su propio libro común. Eran más bien copiados por personas de todas las escalas sociales. Cualquier persona que supiera escribir, básicamente. Y los textos eran tan diversos como la gente que los transcribía, ¿no? Entonces tenía un gran repertorio que bueno, abarcaba la literatura devocional, antigua y cívica, la poesía, la prosa, canciones y fragmentos de información valiosa. Bueno, un poco sería similar a lo que se hace en el Common Playbook, pero bueno, más ahora en unos minutitos vamos a comparar un poco cuál sería la diferencia entre un tipo y otro de estos cuadernos, ¿no? Entonces, en resumen, comparándolo con un libro de temas comunes, ambas serían herramientas para la exploración intelectual, pero diferenciándose del Common Playbook, que es más estructurado, ¿no? Más organizado, o sea, justamente se utilizaba para organizar el conocimiento. Y bueno, en el caso del Sibaldone se caracteriza por ser más bien caótico y libre, ¿no? Uno va poniendo la información como llega. Entonces, por definición, el Sibaldone entraría dentro de lo que es la categoría de un libro de lugares comunes, pero no al revés. Y bueno, otra diferencia grande con lo que sería el Common Playbook es que no se utilizaría un índice y ningún tipo de jerarquía para organizar la información, ¿no? Otra cosa que se había mencionado también era el tema del tamaño. En este caso decíamos que el Sibaldone era hechos en un formato pequeño o mediano, y bueno, en el caso de los Common Playbook sí podemos tenerlos de tamaño pequeño, pero también en otros formatos más grandes, más importantes, ¿no? Entonces, como decíamos, otra diferencia, el Common Playbook se utiliza más en el ámbito académico,
ya que se irían categorizando los temas en jerarquías. Y bueno, también a partir del siglo XVIII se recomendaba su práctica formal a los estudiantes universitarios para ir concentrando y centralizando las ideas y la información que iban reteniendo, ¿no? Entonces, el Sibaldone, como decíamos, a diferencia del Common Playbook, era utilizado por personas de todas las clases sociales. Era más bien de uso familiar, como un playbook académico, y era de uso privado. No se hacía un Sibaldone y uno lo publicaba. El Common Playbook sí, hay casos en que fueron publicados. Y también el Sibaldone era realizado por comerciantes. Entonces, el punto importante acá de la diferencia era que no se categoriza la información. Todos los temas van entreverados de un lado al otro sin un orden discernible. Llegaba la información y uno la ponía allí. Bueno, yo más o menos observando mis libros de temas comunes, creo que no podría llamarlo ni Sibaldone ni Common Playbook, ¿no? Sino lo llamo batiburrillo justamente porque me parece que es como una mezcla de ambos, ¿no? Recopilo información sin una categoría específica, como en un Sibaldone, ¿viste? A veces una entrada no tiene mucho que ver con la otra, o algunas capaz que sí tienen algo en común, pero las voy ingresando de manera algo desordenada, ¿no? Según el momento. Y bueno, lo que sí utilizo a modo de Common Playbook sería el índice, justamente por eso, ya que me ayuda a poder ir ubicando la información dentro de mis cuadernos. Entonces, teniendo una comparativa, ¿no?, de lo que es uno y el otro, es más que nada en un tema de organización y qué tipo de uso, ¿no?, tendría, que uno es más a nivel personal, un poco más organizado, el otro menos. Bueno, un tema de formato y para unos más académico y el otro no tanto. Pero después sus características, el resto serían las mismas que comparten en lo que es un libro común. Entonces, se puede hacer una mezcla de ambos, inclusive una mezcla de ambos con un bullet journal, también, o sea, con un cuaderno. Por eso yo el mío le pongo un nombre propio, ¿no? Porque digo, uno puede agarrar un cuaderno y utilizarlo para lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, utilizarlo como diario, para hacer journaling y escribir todos los días sobre lo que uno siente, ir fechándolo, indexándolo, utilizar el mismo cuaderno que utilizas como bullet journal, también como un diario. Puedes utilizarlo como un Sibaldone y un Common Playbook a la vez. O sea, uno en su cuaderno puede ir escribiendo y organizándose de la manera que a uno le plazca. Inclusive también si el papel es adecuado, el mismo cuaderno se puede utilizar como sketchbook. Entonces estaría centralizado todo allí. Y bueno, básicamente yo lo llamaría un cuaderno de vida. En mi caso no lo hago porque realmente tanta información dentro de un cuaderno, así sea la organización, el tema de sketchbook, el tema de recopilar información, o sea un diario, me parece que en el correr de un año, por ejemplo,
sería demasiada información. Creo que no me alcanzaría un cuaderno, por ejemplo. A mí me gusta tener la agenda que me dure un año, ¿no? Entonces, si lo hiciera de una manera tan mezclada, no me daría con un solo cuaderno en un año. Entonces, en este caso sí prefiero separarlo, aunque sí utilizaría, por ejemplo, el Sibaldone como parte de Sketchbook también. Porque, bueno, es un poco más libre, ¿no? Pero sí, en tema de organización lo hago por separado. Y bueno, gente, eso es todo lo que tengo para decir sobre el tema. Espero que les haya gustado, que haya sido informativo. Y nos vemos en un video próximo la semana que viene. Y bueno, para los que tienen vacaciones, feliz semana de turismo. Chau.